Buenas tardes a todos. En esta tarde vamos a tener la oportunidad de observar algo que podríamos decirlo de esta manera. La diferencia que pueden hacer 40 años. La diferencia que pueden hacer 40 años. El pueblo de Israel enfrentó a abrumadoras posibilidades en su contra cuando estaban luchando por la nueva tierra que iban a recibir. Sin embargo, mantuvieron una renovada esperanza. El que marcó la diferencia con sus 40 años fue Josué. Josué tenía 40 años cuando quedó a cargo de los que quedaron para iniciar la conquista de la tierra prometida. Los mayores de edad se habían devuelto. Habían perdido la confianza de que esa tierra iba a ser para ellos. Les tocó observar muchas cosas. La gente que habitaba allí era bastante fuerte, eran feroces, tenían lo que se llama provisión de todo tipo, incluyendo armas para defenderse. Entonces, ¿qué pasó? Los demás edad le reclamaron a Moisés. ¿Nos has traído aquí a qué? Es imposible que nosotros podamos tomar esta tierra. Y resolvieron devolverse a Egipto. Y en el camino de vuelta, todos aquellos que dijeron que no era posible hacerse cargo de esa tierra y por miedo, en el camino murieron. Y Dios renovó una generación. Una generación de 38, 40 años. Los 40 años que tenía Moisés. Perdón, Josué. Josué había sido preparado por Moisés. Moisés ya estaba bordeando los 100, 103 años. Entonces Dios, con mucha inteligencia, le dijo a Moisés, preséntame, tráeme a este muchacho Josué, que yo lo veo muy bien. Y eso hizo Moisés. Y Dios, uniendo a Moisés y uniendo a Josué, dejaron a Josué como el próximo líder. Pero Josué tenía que decidir si estaba dispuesto a ser un líder de un lugar donde la mayoría se había devuelto. Pero Josué había sido bien enseñado por Moisés. Aceptó la tarea y se puso a la cabeza. Además que Josué y otro más habían sido los únicos que se habían quedado esperando alguna orden de Moisés. ¿Qué muestra esto? Las posibilidades en contra de los israelitas eran abrumadoras. No tenían ni carros de guerra, ni caballos, solo contaban con armas primitivas. Y aparentemente el nuevo líder, Josué, no estaba fogueado aún en enfrentar cosas de ese tamaño. Sin embargo, Josué había aprendido que su confianza, su jefe, ya no era Moisés, era Dios directamente. Y Dios respaldó esos 40 años de Moisés y lo volvió un líder que, como consecuencia de su acción, ordenando a todo el mundo, vamos a marchar y vamos a tomar esta ciudad. Esas órdenes de Dios ya tenían bastante tiempo.
no habían sido aprovechadas por los primeros en estar ahí. Pero sí ahora había una cantidad de gente que estaba buscando ser parte de la toma de esta nueva tierra. Los antiguos israelitas con mentalidad muy temerosa de esclavos. ¿Por qué tenían una mentalidad de esclavos? No era por la edad. 45, 50 años no era para que la edad tuviera que ver. Los 300 años que fueron esclavos en Egipto, para ellos había sido muy difícil dejarlos a un lado y tomar conciencia de lo que Dios decía. Vamos a hacer algo nuevo. Yo voy a estar con ustedes y ustedes van a tomar esta tierra. A veces nosotros podemos tener una mentalidad parecida. No, con la edad que yo he tenido no lo hemos logrado. Y ahora que estamos rodeados de jóvenes, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero nos olvidamos de algo importante. ¿Cómo llegó Josué a ser lo que fue? Estaba al lado de un hombre de 100 años que era Moisés. Y Moisés pudo enseñarlo, compartir con él todo lo que Dios había hecho en su vida. Y Josué no desaprovechó la ocasión. Tomó nota de todo lo que Moisés le había dicho. Y aquí es donde necesitamos entender una cosa. Allí lo que funcionó fue un hombre inteligente, Moisés, que dijo, ya no es mi hora de yo dirigir. Ya tengo 100 años, pero tengo aquí este hombre joven que tiene todas las capacidades y lo que hizo Moisés se llama un legado. Ese fue el legado de Moisés, Josué. Y luego Josué, cuando ya cumplió toda su tarea, dejó a otro a cargo. Entonces, esto nos permite pensar algo. Usted, yo, ¿qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejar? La experiencia que tenemos, todo lo que hemos aprendido, lo que usted ha aprendido, ¿quién lo va a recibir? ¿Qué sucede con una institución cuando no hay un legado? Se muere, se muere. Si Moisés no hubiera hecho el legado con Josué, nunca se hubieran tomado la tierra prometida. Ahora, la iglesia también tiene como visión una tierra prometida, que esta iglesia esté llena. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ya haya un legado. A veces uno escucha gente que sabe, conoce las cosas, pero me da mi pena cuando dice, me siento muy viejo. Me siento muy viejo. Claro, y cuando usted dice, me siento muy viejo, más de alguien le va a decir, tiene toda la razón, usted está muy viejo, ya no puede hacer nada. Tenemos una obligación, el dejar un legado. Necesitamos dejarlo, porque así sucedió en el caso de Josué. Ellos tomaron la tierra, conquistaron la tierra, formaron todo un equipo de ciudades que las ganaron a la fuerza en la pelea. Entonces, cuando yo los miro a ustedes y digo, ¿será que tendremos un legado? Intentaremos un legado que usted deje a alguien en reemplazo suyo, pero presencialmente mientras tanto. En reemplazo será cuando estemos en el cielo. ¿Siente usted la necesidad de dejar un legado?
Si no dejamos un legado, significa que vivimos sin ningún proyecto. Es decir, pasaré por este mundo una sola vez, pase yo o no pase yo, no importa. No es así. ¿Cuál es la forma de reconocer un legado cuando alguien quiere dejar un legado? Y seguramente eso fue lo que dijo Moisés. Pasaré por este mundo una sola vez. En segundo lugar, haga yo esa acción o diga yo esa palabra, que haga esa acción, que diga esa palabra, porque no pasaré más por aquí. Esa es la base del legado. Las acciones que yo haga, las cosas que yo diga, usted igual piense que no va a pasar más por aquí. Ahora es el momento de hacerlo y decirlo. Los países grandes son países que han dejado un legado. Y eso sucedió justamente con el mundo hebreo. Dejaron un legado. Y ese legado está hasta ahora. Y se llama Israel. Ahí está el legado. Con dificultades, pero ahí está. La pregunta es, ¿Israel dejará un legado ahora? Se ve un poco difícil. Es la oportunidad de nosotros, de la iglesia. Dios está con nosotros. Y Dios dice, adelante, no tengan temor. Hay que dejar un legado. Hable con la gente, busque la gente, hábleles de Dios. Sea como Josué, que le quitó el miedo a todos los que quedaron. Y se tomaron la tierra prometida. Decíamos que los antiguos israelitas, con mentalidad temerosa, no dejaron ningún legado y participaron en todo el viaje hacia la tierra prometida. Tranquilamente perecieron en el desierto. Solo una antigua generación, Josué y el otro amigo de él, con la misma idea, que se llamaba Caleb. Josué y Caleb, dos hombres fruto de un legado. Y en marcado contraste con los espías de Números, los exploradores de Josué trajeron el siguiente mensaje. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y eso fue lo que Dios puso en la mente y en la acción de esos hombres. Pero ¿quién fue el que empujó eso? ¿Quién produjo eso? Dios. Primeramente, tiempo atrás a través de Moisés y luego a través de Josué. O sea que el triunfo que hubo en Egipto no quedó sin consecuencia. La consecuencia fue dos hombres ahora, Josué y Caleb, movilizando al pueblo de Israel con todos los temores que tenían y fueron convencidos de que Dios estaba con ellos y tomaron la tierra prometida. Y es interesante esto, fíjese. El libro de Josué, cuando usted lo lee, va a encontrar algo bien interesante. No contiene ni una palabra acerca de rebelión contra algún líder, ni murmuraciones contra Dios. Es un libro de buenas nuevas, un alivio bienvenido del tono desalentador del siguiente, de Números, y del fatalismo de Deuteronomio. ¿Qué diferencias han hecho los últimos 40 años?
En 40 años, Josué, su gente, su trabajo, su confianza en Dios, produjo un cambio absoluto y la toma de una nueva tierra. Queremos que algo así pase con nosotros en la iglesia. ¿Has soñado alguna vez con dejar un legado? Hay que dejar de soñar y hacerlo. Aprendiendo a seguir instrucciones, después de su ingreso a Canaán, mire hasta dónde iban ya. Los israelitas siguieron las instrucciones de Dios al pie de la letra, aún en aquellas ocasiones en que el hacerlo debe haber exigido su fe hasta límites no pensados. Los residentes de Jericó se habían encerrado detrás de sus muros de piedra a la espera del ataque de los israelitas. Una ciudad fuertísima, Jericó. Dijeron, no van a entrar. Y se encerraron. No había por dónde entrar a Jericó. ¿Cómo pasaron los israelitas? ¿Cómo lo hicieron? Como nuevo jefe designado por los israelitas, Josué asumió dos tareas principales. En primer lugar, tenía que dirigir una campaña militar para tomar control de la tierra que Dios les había prometido. Además, tendría que dividir la tierra conquistada entre todas las tribus. Estamos leyendo palabra por palabra el libro de Josué, comenzando. Ahora, ¿cómo logró esto Josué? El pueblo que lo seguía pudo darse cuenta que Josué era un líder. Un líder que estaba dispuesto a creer lo que Dios le había dicho. Un líder que nunca echó atrás, siempre empujó al pueblo a moverse en la confianza de Dios. Si todo lo que estamos aquí vamos a dejar un legado, hay una condición que debemos tener: ser líderes. No esperar que los demás hagan las cosas, sino movernos para que las cosas sean hechas, para que las cosas sean hechas. Como nuevo jefe designado de los israelitas, Josué asumió dos tareas principales. En primer lugar, tenía que dirigir una campaña militar para tomar control de la tierra. Además, dividir, bastante difícil, la tierra conquistada y darle a cada uno la parte que le corresponde. Josué ya sabía que la cosa a veces con sus colegas israelitas no era tan fácil. Casi todos buscaban lo mejor sin hacer gran cosa. Pero Josué pudo hacer esa tarea. Con sus 40 años pudo hacerlo. Y Dios le respaldó completamente en todo. El pueblo fue cambiando poco a poco gracias a la presencia de Josué. Ingresaron a Canaán y después de ingresar a Canaán, algo sucedió con los israelitas. Ahora estaban completamente dispuestos a ¿qué cosa? A seguir las instrucciones a Dios sin fallar una sola cosa. Fíjense que el cambio que puede producir un líder bien preparado, dispuesto y que se sienta respaldado por Dios y hacer las cosas que Dios le pide, aunque parezcan difíciles. Ahora Josué había logrado ya hacer algo en la vida de quienes le rodeaban y se sentían también confiados en lo que tenían que hacer. ¿A quién recordaba a él? Seguramente a quien le dejó el legado,
¿Cuántos problemas tuvo que pasar Moisés? ¿Cuántas veces falló? ¿Cuántas veces tuvo que arrancarse para que no lo mataran? Pero sin embargo, Dios lo llevó al punto que él necesitaba. Devolvió un líder en todo el sentido de la palabra, Moisés, y dejó un legado. Por eso que Moisés murió tranquilo. Así dicen algunos escritores. Todo el material que hay en el libro de Josué parece escogido expresamente para que uno se dé cuenta de que Dios estaba realmente a cargo de esa operación. Aunque abarcan un periodo de aproximadamente 7 años, los 24 capítulos de Josué solo le dedican algunas pocas frases a algunas extensas campañas militares. Los hechos claves, tal como la caída de Jericó, que estaba totalmente cerrada para que nadie pudiera entrar, reciben una atención especial haciendo destacar que los israelitas solo tuvieron éxito cuando confiaban en Dios y no en el poder militar. ¿Creen ustedes que un jefe hoy en día, en cualquier parte del mundo, donde hay tantos problemas, incluso estamos al borde de una guerra nuclear, Rusia y Ucrania? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué se está viviendo militarmente en el mundo hoy más que nunca? Más que nunca. No hay un solo lugar que podamos decir que está en paz. Ninguno, ninguno. Sin embargo, ¿estaríamos dispuestos a una confianza absoluta en Dios y no en el poder militar? Se necesita demasiada fe. Allí es donde hace falta haber tenido un legado, haber visto el triunfo de Dios a través de alguien y que ese triunfo mediante Dios viene conmigo también. Eso es lo que tenemos que hablar con nuestros hijos. A veces nuestros hijos dicen, pero papá, hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Decirles, sí se puede. Alguien me ha ayudado a mí. ¿Quién? Dios. Y Dios ahí lo tienes al lado. Pero ¿estamos dispuestos realmente a eso? ¿O estamos viendo la vida pasar? Estamos llamados a eso. La Biblia no revela la historia por sí misma. Presenta más bien lecciones prácticas y espirituales. Afortunadamente, las lecciones de Josué son enormemente positivas. Guiado por Dios, la nación de Israel se encontró con éxito sin precedente. Es más, el libro de Josué llega a la conclusión de que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es increíble. Esto se dice de Josué y del pueblo que estaba en manos de él. Sin embargo, este éxito también tuvo algunos momentos que no fueron tan buenos. El triunfo sobre Jericó le había dado a Israel un poder tremendo. Porque, ¿qué decían aquellos que observaban a los israelitas? Bueno, si fueron capaces de acabar con Jericó, pueden acabar con cualquier cosa. Entonces hubo un momento de mucha confianza
en el pueblo de Israel. Demasiada confianza. Y veamos lo que pasó. Vean Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Todo iba muy bien. En cierto sentido, el pueblo de Israel estaba siendo invencible y tenían mucho temor de ellos. Después que vieron lo que pasó en Jericó, nadie quería problemas con los israelitas. Pero vino un problema muy grave. Dice así la Biblia. Estamos en Josué capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, es decir, aquello que tenía relación pecaminosa y que no debía hacerse. ¿Qué sucedió? Acam, hijo de Cami, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. ¿Qué es el anatema? Jericó, por ejemplo, tenía bastante riqueza, era una ciudad rica, por eso que estaba tan custodiada y encerrada. Allí el oro, la plata y todas las cosas estaban ahí llenas. Y Josué le dio una orden al pueblo de Israel cuando tomaron Jericó. Dios ha dicho, nadie tome ninguna parte del anatema. No tomen nada de lo que vean allí. El oro, todo lo que vean ahí, lo dejan. No lo toman. Esa fue la orden de Dios a través de Josué. Pero ¿qué pasó? Comenzó a haber problemas y el pueblo de Israel perdía pequeñas batallas, como que el poder de Dios estaba lejos de ellos. ¿Qué había pasado? Josué empezó a investigar. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, suban y reconozcan esa tierra, también la vamos a tomar. Jai. Y ellos dijeron, bueno, ¿cuántos vamos a subir? Bueno, una vez que reconocieron la tierra de Jai, volviéndose a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, suban solo como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai sin ningún problema. No fatigues, Moisés, Josué, a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿Qué dijeron? Los tenemos en nuestra mano. Están hechos. Estamos listos. No necesitamos mandar todo el ejército, que vayan unos pocos solamente. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres solamente. ¿Y cuál fue el resultado? En el momento que llegaron a Jai, todos huyeron de vuelta. Todos huyeron de vuelta. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada mientras iban huyendo. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Un triunfo, Jericó, y ahora una derrota con alguien muy pequeño. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, es decir, hemos quedado pésimos. No podemos levantar la cabeza. ¿Qué nos dirá Dios? Y Josué dijo, Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Por qué perdimos? Hicimos lo que tú nos dijiste, ir contra ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fracasamos? Si esto estaba tan fácil. Versículo 7 dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No hubiéramos llegado nunca ahí. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¡Qué vergüenza! Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cómo se sentiría Josué con esa situación de haber estado aquí y ahora acá? Y es interesante lo que Dios hizo. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Dónde quedó tu capacidad de estar delante de todos? Le habló fuerte Dios. Israel ha pecado, date cuenta. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado muchas cosas en sus enseres. Josué dice, o sea que tenemos ladrones entre mi ejército. ¿Qué mal estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y él llorando y diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a arreglar tú esto? Y Dios le sigue diciendo, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, es decir, malulos. No estaré más yo con ustedes, si no destruyen al anatema de en medio de vosotros. Es decir, si no descubren y castigan al que metió las manos donde no debía meterlas. Nadie quería decirlo. ¿Qué iba a pasar con el anatema, con el que se robó esas cosas que estaba prohibido tocar? Seguramente los iban a matar a todos, papá, mamá, hijos, todos. Y Josué recibe la orden. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema, sin vergüenza hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de medio de vosotros. ¿Será que en todas partes hay anatemas hoy día? ¿Habremos tenido alguna tentación parecida a la del anatema? Nos encontramos solo en una casa donde hay de todo y la gente se va a demorar en llegar. Esa es la situación que está enfrentando ahora Josué. Y Dios le dice, póngase los pantalones, mijo. Y va a tener que actuar. Tiene que descubrir quiénes fueron. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde. Y todos se echaron polvo sobre su cabeza. Pero ahora tiene la orden de actuar. Tú eres el jefe, yo te respaldo, tienes que buscar y saber quién fue el que hizo eso. Por lo tanto, dijo Josué,
Nos vamos a acercar en grupos, cada uno a todo el pueblo. Y vamos a ir observando, entrando a la tienda y viendo cuáles son las cosas que hay. En otras palabras, encontraremos dónde están esas cosas que fueron tomadas sin permiso. Y tomó tiempo. Tomó tiempo. Llegó el momento que, haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Parece que la tribu de Judá no tenía buena reputación, porque también ellos habían dicho, no, no vayamos contra Jericó. Tomaron entonces la familia de los Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y allí encuentran que están las cosas ahí en la tienda. Le llamaba Acam, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera de la tribu de Judá. Habían pecado los papás y los abuelos y los hijos, incluyendo la esposa y todo. Hizo acercar su casa por los varones, entonces todos fueron tomados. Y Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo cubres. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Contó todo. Y allí estaban las evidencias. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Tremendo. Lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba todo escondido en su tienda, y aún el dinero también. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y a todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Había que tener buena fuerza. Josué pudiera decir eso y exigir, se hace. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. La palabra Acor significa turbación. La diferencia que hizo un hombre de 40 años, llamado Josué, soldado por Dios, y cuando le tocó actuar fuertemente, lo hizo. Y sin querer queriendo, él dejó muchas cosas listas para que los judíos, los hebreos, comenzaran a crecer más y más y más, hasta transformarse en el pueblo judío. Un pueblo judío que era respetado
incluso por Roma. De ese tamaño era el pueblo judío. Hoy día no es ni la mitad de lo que era. Están en Israel. ¿Qué tiene que decirnos esto a nosotros? ¿Qué tendrá que decirnos? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿No estamos dispuestos a hacer más? ¿Estamos dispuestos a tomar en serio lo que es el Evangelio y el hecho que el Señor Jesús haya dado su vida por nosotros? Que Él solamente nos está pidiendo algo tan sencillo, pero que se nos torna tan complicado, difícil. A veces tenemos un poquito el miedo que tuvieron, que son más viejos y no se sintieron capaces de quedarse o tomar la nueva tierra que estaba para ellos y se devolvieron y murieron en el viaje de vuelta. Yo creo, hermanos, que hoy es la hora para la iglesia cristiana. Hoy es la hora para la iglesia cristiana. Hay muchas situaciones que están sucediendo, hay muchas cosas que se están estableciendo, hay muchas cosas negativas que se quiere hacer con la iglesia. Pero si creemos, la Biblia dice, no podrán. Dios tiene la última palabra. Pero Dios también necesita legados que nosotros, los que tenemos un poco más de tiempo que los demás, necesitamos ese legado, dar a conocer a los más jóvenes cómo el Señor nos ha ido preparando, cómo nos ha hecho. Tenemos una riqueza tremenda los que tenemos más de 60 años, una riqueza. Es un error grave decir que ya los cristianos que están en la iglesia de 60, 80 años ya no tienen nada que hacer. No, tienen lo más importante, sentarse y contar cuál es la experiencia que han tenido con Dios. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Se siente usted animado a dejar un legado? Que Dios lo vea y levante la mano. Si no la levanta, tranquilo, es su decisión. Vaya pensando entonces acercarse a alguien más nuevo que usted en el Evangelio y comience. Mira, quiero comunicarte lo que Dios me ha enseñado a mí en los años que tengo. Lo que yo conozco de Dios, quiero que tú también lo sepas. Y que vamos adelante. Escoja a alguien a quien se acerque. Yo ya escogí a alguien. Ya la escogí. Escoja usted también a alguien, ore por esa persona y dígale, vamos a levantarnos a través de un legado. Lo que he oído de fulano, de sutano, de mengano, las cosas que he visto que Dios ha hecho, quiero que tú las tengas también en una vida activa. Activa. Esa es la tarea. Moisés dejó un legado. Su legado fue lo que le enseñó al pueblo judío en sus inicios. El cómo respetar a Dios, el cómo cumplir ciertas cosas. Eso es parte del legado. Nosotros, por ejemplo, como cristianos, no tenemos una ley, pero sí tenemos la Biblia que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿De qué manera Dios se glorifica? Con el creyente, cuando el creyente se dispone y hace lo que se necesita. Yo estoy convencido de dejar un legado. Y si alguien quiere juntarse conmigo para que le deje un legado, yo estoy dispuesto. Estoy absolutamente dispuesto. Y le aseguro que podremos llegar a ser una iglesia que sería un ideal, pero no es lejano, una iglesia de líderes.
y para trabajar allá afuera. Trabajar allá afuera. Josué es un buen ejemplo. No solo 40 años, cambió lo que pasó en Israel en ese tiempo. Y dejó también un legado en cuanto a gente hebreos que fueron creciendo, entendiendo, luego llegaron a ser el pueblo judío que tenía respeto incluso de Roma. Animémonos a caminar. Aquí entre nosotros hay mucha capacidad, mucha. Y es necesario ponerla. Vamos a ver.